Bueno, el día de hoy, lunes 23 de noviembre, se trata de hacer una clase sencilla. Podríamos decir que se trata de una invitación a leer, hacer una lectura. Es una lectura como todas, ¿no? Es una lectura que un texto invita a hacer una investigación y esa investigación implica enterrarse plenamente en la temática y ver todas las aristas, ¿no? Esa es la verdadera lectura. No la decodificación ni centrarse en un libro ocasional y no volver al mundo de los libros. No, no, no. La lectura plena es hacerse un lector regular y sistemático, ¿no? Enterrarse en el mundo del libro y ver que toda la información, todos los textos, todo el mundo de la textualidad está interconectado. Nos encontramos en una matriz muy poderosa que es la cultura humana, el mundo de la información, el mundo del conocimiento, es el mundo del pensamiento, la reflexión humana, que nos conecta de sociedad en sociedad, de mente en mente y de época en época, ¿no? Nosotros sabemos que para vernos a nosotros mismos en una escala social, necesitamos de los debates que ha sostenido en la historia otras sociedades, otras épocas. Si no, no tenemos la perspectiva adecuada. Y entonces cuando nosotros entramos al mundo del libro, al mundo del texto, tenemos que lograr ver la interconexión a través de los conceptos, las categorías, las nociones, los temas, los tópicos, más allá, pues, del autor, del género, más allá de el soporte físico, entender que el lenguaje es la semiosfera, ¿sí? Que es un concepto muy interesante, es la semiosfera que nos interconecta a todos, a toda la humanidad. Entonces, el lector que se va cimentando, que se va nutriendo, que se va curtiendo, pues es el lector que sabe estar, que sabe andar entre libros, entre universos de conceptos, entre perspectivas y enfoques de la realidad. Y los sabe clasificar, tiene el mapa, tiene el mapa de las ideas organizado más o menos, organizado como en una cartografía, ¿no? Si no, bueno, pues lo mismo dices una cosa en un sentido y lo dices en otra, como un Cantinflas, ¿no? Con la mente desorganizada. Tú tienes que asentarte plenamente en el enfoque teórico que has adoptado, que te parece el correcto, y debatir desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? Con el mapa, la brújula, que no esté imantada, que esté correctamente calibrada, porque de otra manera, pues no puedes debatir con los autores, no puedes, no puedes debatir con las distintas perspectivas para abordar el mundo. Y ojo, eso te lo da la claridad teórica. Tú necesitas saber cuál es el enfoque del cual partes para abordar un problema de la realidad. Pero esto lo logras con un aprendizaje muy especial, con un aprendizaje ya de corte profesional, universitario. Cuando te hablan de mm, las escuelas que predominan en la disciplina en la que tú te estás formando. Y entonces te das cuenta que Piaget es una cosa que te permite un modo específico de abordar la mente humana y que se encuentra diametralmente opuesto a una visión sociocultural vygotsquiana de la escuela sociohistórica de Vygotsky, que enfocan, que explican de una manera distinta al ser humano. Bueno, pues lo mismo pasa en otras disciplinas, lo mismo pasa en la medicina, lo mismo pasa en las distintas ciencias
¿De acuerdo? Que todas van proponiendo una imagen, un encuadre del ser humano y de la realidad. Ojo, ¿no? Porque nosotros poco a poco en el mundo de la lectura nos vamos forjando esta imagen, este concepto global del mundo, de la realidad y del ser humano, y nos ofrece una óptica particular. Ese ya es, nos encontramos en el pináculo, en el punto más desarrollado en la escala de la lectura. Cuando tú sabes comunicar una perspectiva con otra, pero la pones en su justa dimensión, la pones en su lugar. Es necesario en el mundo del libro, en el proceso de la lectura, en el proceso de forjarte como un lector, alcanzar ese estatus. Cuando sabes perfectamente bien la perspectiva que has adoptado, que conoces sus fundamentos y sus principios, conoces sus conceptos básicos y conoces las implicancias en términos del modo de enfocar el mundo. Ahí nace un compromiso con un concepto del mundo que es el instrumento más poderoso que tienes para debatir con otras perspectivas. Así se forja una mente crítica. Así se forja las herramientas básicas o claves del análisis. No es un asunto sencillo, ¿no? No es un asunto voluntarista, no, es un asunto de un esfuerzo intelectual muy duro, muy complejo, para entender perfectamente que esta geografía diversa de las ideas y de los enfoques de análisis es un debate universal. Es un debate universal y que se forja con el tiempo, con los procesos históricos que nos preceden. Entonces te vas dando cuenta que el conocimiento no es un dato, no es una información que te da la razón, no es un número en una tabla estadística que confirma lo que tú pensabas. El conocimiento es un proceso intelectual que vincula a las épocas, vincula a las escuelas en el debate permanente de las ideas. Ese es el conocimiento. Por eso el conocimiento no es una pertenencia privada, no es algo que te pertenezca a ti individualmente. Es una propiedad pública, porque esa es la idea, esa es la imagen que corresponde con el proceso de debate permanente que les estoy comentando. No hay que quitarnos la idea de que el conocimiento pertenece, que es una propiedad particular de algunos genios iluminados. Es una teoría del conocimiento ya caduca, ¿no? Pero no debe de eximirnos de una cuestión muy familiarizada con la idea de los genios, a los que les cae una manzana en la cabeza y se ilumina su mente con todas las leyes del universo, las leyes físicas del universo, creyendo que es propiedad del individuo aislado. Pues perteneció a una teoría de las ideas y del conocimiento que hoy está muerto. Pero sin embargo, hay una idea muy relacionada con ese enfoque, con ese planteamiento, que es el enorme esfuerzo personal que tienes que imprimir a tu propia formación y que nadie te lo puede ahorrar. Tú tienes que esforzarte en una lectura sistemática, en una lectura personal, que no es individual porque el autor te ofrece sus ideas, porque el autor es deudor de un debate público al que perteneció. No es la lectura una actividad solitaria en sentido estricto.
Ahí difiero de aquellos autores que plantean que la lectura es un acto solitario. No, de ninguna manera, porque el código, los conceptos, el debate, el conocimiento no pertenecen al autor. Es una síntesis, es un ordenamiento particular que hace el autor. Y nosotros mismos vamos en concurso de un debate vivo, actual. Entonces se encuentran estos dos mundos, el de tu conciencia y el de la conciencia del autor, en un diálogo. Y ese proceso de lectura solitaria, que lleva horas, semanas, años, para sentarte plenamente en el mapa de los conceptos y las ideas, es un proceso extenuante, de un enorme esfuerzo intelectual, y no te lo puedes ahorrar. El maestro Luis no te puede hacer inteligente hablándote a la cámara. El traslado no es automático. El proceso de lectura te debe llevar además a un proceso de recapitulación y de balance, que es la escritura. Esta reflexión que tú has hecho con la ayuda del autor se tiene que volver una reflexión que tú haces con tus pares contemporáneos, escribiendo. Y entonces te enfrentas al juicio no solo del lector, sino de las épocas potenciales. Tu mente tiene una forma diferente cuando lees y tiene una forma diferente cuando escribes. Todo esto pertenece al fenómeno del lector, de la lectura, del proceso de formación de las ideas plenamente internalizadas. Y esto es un proceso intelectual altamente complejo, sí, altamente cansado. Por eso unos aprenden, penetran en los problemas, los comprenden y otros no. No es un asunto de estar dotado o superdotado. Es un proceso, ¿sí?, en el que unos permanecen, otros desisten, otros penetran más profundamente y se comprometen, y otros simplemente quedan a medio camino, toman otras rutas, se interesan por otros tópicos, o la vida los lleva hacia otros destinos, ¿no? Entonces el conocimiento está distribuido de manera irregular, está distribuido de manera diversa entre la sociedad humana. No es un asunto que pueda explicarse desde el punto de vista natural. Pero nosotros tenemos que desistir totalmente de esos conceptos, ¿no?, biologicistas, reduccionistas, y debemos de entender que la mente se forja a partir de dos fuerzas contundentes, que es la situación y es la condición en que se encuentra el individuo en el tejido social. Y el número, ¿sí?, y la calidad de estímulos que tiene en su contexto sociocultural. Y en nuestra mente hay una síntesis autopoética de esos contactos, que son ideas, que son sentimientos, que son experiencias y que son conceptos, ideas histórica y culturalmente forjadas, que en nuestra mente están luchando por establecer una imagen del mundo. Este proceso extenuante se intenta aligerar, se intenta dosificar en el espacio escolar. Se dosifica a lo largo de nuestra vida formativa, que es un proceso muy largo. La sociedad humana dedica muchísimo tiempo, dedica muchísimas energías en la formación de la mente de las nuevas generaciones. Ojo, pasa algo semejante. Algunos desisten, otros por sus propias circunstancias, su propio drama,
personal, fracasan, desisten, abandonan, otros simulan, fingen, otros se hacen especialistas, ¿no? En trepar, en fingir, en estar, y otros se comprometen, penetran profundamente en el proceso y comprenden, ¿de acuerdo? No quiere decir que van a tener éxito, ¿no? No quiere decir que van a tener éxito, porque muchas veces la sociedad prefiere a los simuladores, a la gente que comprende plenamente los problemas socioculturales y las ideas. O sea, muchas veces es el trepador social y el simulador el que tiene todo el éxito. Y la persona comprometida, la persona honesta, la persona que realmente está interesada en la comprensión de los problemas, queda relegado a segundo orden. Ojo, pues son cuestiones humanas reales, ¿no? Ojo, porque también si ustedes van a la biografía de los grandes hombres que celebramos hoy, en el arte, la ciencia, la política, van a dar cuenta que muchos de ellos, les puedo decir que la inmensa mayoría, pues fueron en vida gente relegada, marginada y fracasada. Con el tiempo han sido reivindicados, con el tiempo han sido redescubiertos, con el tiempo han sido puestos en el sitial que merecen, pero en vida fueron marginados, fueron vilipendiados y fueron un auténtico fracaso. Ese muchas veces es el premio que te da la sociedad, que la gente inteligente, la gente capaz, la gente que tiene compromiso con el desarrollo social, la gente solidaria, pues es marginada, es atacada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos allí una imagen muy clara, una metáfora de toda esta situación, es la imagen misma de Jesucristo. Y nosotros podemos verlo a través de la historia del arte, de la historia de la ciencia y de la historia entera de la humanidad. Entonces este camino, pues no cualquiera lo recorre, ¿no? No cualquiera lo recorre. Hay muchas formas de ser un ser humano, no es solamente el trance o el camino intelectual, por supuesto, ¿no? Pero lo que tiene que ver en el camino intelectual de la lectura y de del desarrollo pleno de la conciencia humana, pues es un camino pues muy interesante, muy estimulante, que vale la pena transitar, pero hay que ver sus avatares, ¿no? Y sus sinsabores. Yo les invito para que tengan una muestra a conocer la vida del doctor Semmelweis, un hombre inscrito plenamente en su tiempo, pero que iba a la vanguardia en la Hungría del Imperio Austrohúngaro y que se hacía la pregunta acuciante de por qué morían las mujeres en el proceso de parto. Entonces se daba cuenta de que había ciertos factores causales que determinaban que las mujeres que asistían a los médicos morían en una proporción escandalosa. El proceso de parto en las clínicas era una muerte, estadísticamente hablando, segura. Y sin embargo, las mujeres que daban a luz en los parques, en condición de pobreza, en condición de calle, tenían un porcentaje mayor de probabilidad de que vivieran. Era inaudito para un hombre de ciencia, un médico, que las mujeres estuvieran mejor cuidadas en la calle, dando a luz como pudieran, que en las clínicas. Entonces descubre
en un estudio estadístico que cubrió documentalmente décadas, si no es que siglos, a registrar la estadística. Es efectivamente la causa de la muerte de las mujeres por fiebre puerperal se debe a la organización institucional. Ojo con la organización institucional, porque nos dice mucho su experiencia sobre el fracaso escolar, sobre el fracaso de las instituciones en general, sobre el fracaso que tiene la sociedad al abordar un problema y construir sus instituciones. Dice, nosotros tenemos aquí un problema de diseño institucional. Y la cuestión está en que los jóvenes que se están formando como futuros médicos tienen un horario que los lleva a la práctica de la tocología, a las clínicas donde las mujeres dan a luz, y antes han pasado a la clase de anatomía, donde hacen disecciones. Y ojo, quiere decir que hay algo en las manos, en la ropa, los que son portadores, los jóvenes que van y hacen sus prácticas de tocología. Y ojo, porque entonces el señor Semmelweis no conocía los estudios de Pasteur, porque Pasteur pues, el señor Pasteur no había presentado sus estudios. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y la noción de la enfermedad, el concepto de la enfermedad no existía, incluyendo a los microorganismos patógenos. Ojo, porque hay un ensayo muy interesante del señor Bruno Latour que dice dónde estaban las bacterias antes de Pasteur. O sea, ¿existían las bacterias? Para que entiendan perfectamente bien la importancia radical de los conceptos, de las ideas. Porque una vez que tienes las ideas, tienes el concepto y comprendes la realidad, actúas en consecuencia. Si no tienes la información, si no tienes los conceptos, si no comprendes tu entorno, actúas también en consecuencia, es decir, a lo tonto. No tienes los datos, no tienes la información, no tienes la explicación. Y entonces el ser humano actúa con base en prejuicios, en los datos que reporta el sentido común. O sea, el bastón que te guía es la ignorancia supina. Para ponerle remedio a las mujeres que morían, asistía a la iglesia con curas, quemaban incienso y rezaban. Y decía Semmelweis, pero si eso no es un remedio. Necesitamos rediseñar, necesitamos reorganizar la institución hospitalaria y necesitamos integrarla de modo coherente a las escuelas de medicina paralelas a los hospitales. Bueno, fue ninguneado, se le quitó la licencia y se le metió al hospital psiquiátrico. Semmelweis fue vilipendiado, ¿sí? Vilipendiado, fue humillado. Nunca se le reconoció en vida la gran aportación que hacía a lo que hoy es algo común, es la asepsia en los hospitales. Los principios básicos de la salud y el aseo. La relación obvia entre el aseo personal y la salud pública. Pone los cimientos del señor Semmelweis, ¿no? Entonces el señor Semmelweis se le llama, se le conoce como el ángel, el guardián
de las mujeres madres. Porque efectivamente cuando llegan los estudios de Louis Pasteur, décadas después de haber sido tratado de esa manera miserable, pues se le da la razón a Semmelweis. Les digo, o sea, el trato que recibe el hombre intelectual, el hombre capaz, el hombre entregado a la sociedad, pues no siempre va con el decoro, ¿no? O va con lo que es moralmente correcto. Y ustedes pueden registrar cientos de biografías de hombres que han entregado su vida a la sociedad y van a ver una constancia. ¿Por qué razón? ¿Porque el ser humano es idiota? ¿Es malvado? Pues no, de ninguna manera. Lo que pasa es que en torno a las ideas, en torno a los conceptos que tenemos del mundo, se organiza el poder. A un concepto del mundo le corresponde un ordenamiento de la sociedad, le corresponden intereses particulares. O sea, que en torno al concepto que tenemos del mundo es que vamos organizando la sociedad. Y ese ordenamiento de la sociedad implica una distribución desigual del poder, del mando, del estatus y la riqueza. Y en esa estructura hay resistencias. Por eso la aparición de ideas que cuestionan ese orden implica una respuesta demoledora. A ese grado es importante considerar las ideas, los conceptos que tenemos, las nociones que tenemos de la realidad. O sea, que tienen un trasfondo político. La forma como nosotros concebimos el mundo nos lleva a organizar la sociedad de un modo. Y es así, bajo esa organización, que se crean nodos de poder, que no piensan debatir de ningún modo con un simple intelectual, médico o científico, y sufre las consecuencias de tratar de cambiar las cosas. Entonces no es un asunto de maldad, es algo peor. Es algo peor que la estupidez. Es una tosudez de mantener las cosas como están. Es lo que se le llama el status quo. Una noción que vale la pena analizar, el status quo. Nosotros vamos a analizar toda esta cuestión desde una perspectiva en particular, una, una, eh, una capa de profundidad del problema en esta clase. Es el papel que tiene la información en el cuidado, la información y la seguridad de las personas. La información y la toma de decisiones en la vida de las personas. Y ojo, porque no me voy a quedar yo con la idea ingenua de que cuando tú tienes la información, actúas en consecuencia de manera coherente. No, el ser humano es más irracional. El ser humano tiene muchas advertencias sobre las cosas y sigue empeñado en su forma de actuar. Y eso es una cuestión que corresponde al mundo de la psicología, pero que trasciende el mundo de la psicología. Y tiene que llevarnos a una óptica más dramática, más artística del ser humano. El ser humano no es un ser racional, que le baste la aportación de 3 o 4 datos para que se ilumine su mente y entonces cambie su conducta. No, porque el ser humano responde a, vamos a decir, fuerzas que dominan su voluntad, toda su existencia, que no derivan de fuentes racionales. Son pasiones,
son sentimientos, son tendencias como fuerzas inerciales en la sociedad que te van arrastrando y te llevan a hacer cosas verdaderamente absurdas, sin sentido, a la luz de las ideas, pero con mucho sentido a la luz de la cultura. Muchas veces cuando se le pregunta y se le expone a la gente al reto de explicar por qué hace las cosas, no tiene respuesta. La única respuesta es la coherencia sociocultural de sus acciones. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que él también lo hace. Es que ni se me hubiera ocurrido hacerla de otra manera. Entonces, la racionalidad no explica de manera plena, de manera completa, el comportamiento humano. Hay otros parámetros que no corresponden a la racionalidad. Y entonces nos vemos nosotros muchas veces expuestos a esta verdad huidiza, estresante, de que el arte tiene una explicación o una imagen, al menos, más correcta de lo que somos que el mundo de la ciencia. Muchas veces asistimos, por ejemplo, a un libro de psicología o un libro de antropología o un libro de historia y resulta que cuando nosotros vamos a la literatura encontramos una imagen más exacta del comportamiento humano o del comportamiento colectivo, del comportamiento de la sociedad humana. ¿Por qué razón? Bueno, por todo esto que les acabo de comentar. Por eso es importante la lectura de diversos enfoques del ser humano. Me refiero desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva de la psicología, desde la perspectiva de la antropología, sin dejar de lado la perspectiva de la historia. Necesitamos el concurso de distintas disciplinas para arrojar un poco de luz en lo que somos. Y ojo, ¿por qué es importante todo este esfuerzo? Pues quien me ha puesto atención hasta este momento ve la trayectoria de mis ideas y dice, claro, porque necesitamos reorganizar la sociedad de un modo más coherente, de un modo distinto para obtener resultados diferentes. ¿Cómo combatir la pobreza? Está relacionado directamente como cómo conceptualizas la pobreza. Abordar y solucionar problemas como el fracaso escolar está directamente relacionado con el concepto que tú tengas, con la forma como entiendas el fracaso escolar. Porque desde un punto de vista la escuela mexicana ha tenido un éxito rotundo. Pero desde la perspectiva que nos ha ofrecido el continuo examen, la continua evaluación de los resultados de los exámenes internacionales, somos un fracaso rotundo. Y así nos enfrentamos pues a conceptos claves como el de la salud, la pobreza, el hambre, la desigualdad, que siempre están a debate y que influyen poderosamente en la forma como nosotros intervenimos y vamos diseñando secciones de la realidad importantes para el diseño de la realidad futura. Y todo esto no hay que perderlo de vista, implica una gran resistencia en torno al poder y en torno a cuestiones políticas. Hay que perder la inocencia y entender que el conocimiento y el debate siempre implican tensiones en la arena del poder, en la arena política. Dice un adagio, ¿no? Que quien tiene control del mundo, lo voy a parafrasear, determina quiénes fuimos.
Quien tiene el control del mundo hoy determina quiénes fuimos. Controla las versiones de la historia. Porque quien controla el pasado, controla el futuro. Entonces las versiones que tenemos de la realidad son muy importantes. Los conceptos que tenemos del mundo y la forma como nos lo explicamos son radicalmente importantes. Por eso los medios de comunicación luchan incesantemente e intereses económicos muy específicos luchan detrás de los medios de comunicación para contarnos quiénes somos y cómo debemos pensar. Porque toda esta cuestión implica una gran tensión en la esfera de poder. Esa es la conexión profunda que existe entre el mundo de las ideas, el mundo de la realidad y el mundo de la política, por ponerlo gráficamente, ¿no? Por simplificar el asunto. Al final de cuentas, todas son esferas de la vida humana. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa. Me voy quedando sin tiempo, hago la pausa de una vez y cuando volvamos vamos a entrar de lleno a este asunto de la información y la seguridad. ¿De qué manera la información puede proveerte, darte herramientas para actuar de un modo más sano? Y ahorita vamos a definir toda esta cuestión ya con un texto, que es un texto muy interesante de UNICEF, que es la dependencia de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para todo este tinglado de problemas que embarga a la infancia. Ellos tienen un entramado institucional con las aportaciones internacionales y tienen un interés muy particular por los niños del mundo. Y ojo, porque tiene un interés muy particular por Latinoamérica, porque le va de la patada a los niños en Latinoamérica. O sea, el rezago educativo, la desigualdad y la pobreza exige un apartado muy especial para los niños en nuestra región. Vamos a ver el caso de México. ¿De acuerdo? Ahorita que volvamos en un minuto.